Pues buenos días, vamos a continuar con el segundo coloquio internacional de filosofía en la ciudad, filosofar en escuela, experiencias y digresiones. El título de la mesa es Si las redes sociales son la nueva escuela de la filosofía. Y antes de explicar la dinámica que va a llevar la mesa, voy a presentar al maestro Amílcar París Mandoki, Ricardo Esquivel Cervantes y la licenciada Verónica Arandi Rangel Gómez. Voy a leer la semblanza de cada uno de ellos. Amílcar París Mandoki es investigador en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de México en el área de indicadores y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte las materias de Filosofía de la Historia, Filosofía Política, Filosofía de Marx y Economía de los Bienes Culturales. Posee una maestría en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, una licenciatura en Filosofía de la misma institución y una ingeniería en Sistemas Computacionales. Sus campos de especialización incluyen indicadores de derechos humanos, evaluación de políticas públicas, desarrollo de software, filosofía de la historia y economía política. Entre sus publicaciones se encuentra el estudio sobre la situación regional del derecho a un medio ambiente sano en América Latina, el diagnóstico en materia del derecho a no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la guía para la elaboración y presentación de indicadores de progreso para el protocolo de San Salvador. En mayo del año 2020 inició el canal de YouTube titulado Filosofía de la Historia, en el que comparte las cápsulas que desarrolló para sus clases en la UNAM y que cuenta con más de 190,000 suscriptores y con videos con más de 500,000 de visitas. Ricardo Esquivel Cervantes, egresado de la carrera de Física Biomédica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha participado en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios para resolver problemas en el área de la salud, lo que lo llevó a ganar la medalla de bronce en el Festival Internacional de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Fue ganador de la medalla de oro en la 8ª Olimpiada Universitaria del Conocimiento de la UNAM, a nivel bachillerato en la categoría de Filosofía. Cuenta con 2 diplomados por la Universidad Tech México, uno en Filosofía y Ciencia y otro en Historia de la Filosofía Contemporánea. Además, desde hace 3 años es creador de contenido temático filosófico en plataformas digitales con el canal Filosofía con Richie. Y la licenciada Verónica Arandi Rangel Gómez, licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestrante en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, realiza investigación sobre divulgación filosófica en México. Trabaja como asesora metodológica en el área de educación continua de la Universidad Rosario Castellanos. Fue redactora para los medios digitales y la comunicación externa del Canal 22. Se ha desempeñado también como docente a nivel medio superior, diseñadora de materiales didácticos y escritora invitada en las revistas Primera Página y Marvin. Es productora y conductora del programa de divulgación para la filosofía para todos y para nadie. Pues muchas gracias por estar aquí y voy a explicarle también a las que estamos aquí las preguntas que se van a dialogar a continuación. Para que sepan cuáles fueron las preguntas, es ¿qué características de las redes sociales permitirían un aprendizaje filosófico? ¿Pueden las redes sociales fomentar la reflexión filosófica? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es el impacto de la democratización del conocimiento filosófico a través de las redes sociales? ¿Y qué papel juegan los influencers y divulgadores filosóficos en la popularización de la filosofía en redes sociales? Entonces, para continuar, no sé quién quiera tomar primero la palabra. Sí, Vamos, ¿cómo? ¿En orden así? Ok. Puedo tomar. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a quienes organizan este evento, a Filosofía en la Ciudad. Quiero agradecer también a ustedes por tomarse su tiempo, por brindarnos su tiempo y escucharnos. Y pues voy a empezar con la primera pregunta.
Voy a poner el tiempo para que no me pase. Entonces, para responder a la pregunta de qué características de las redes sociales permitirían un aprendizaje filosófico, me quiero poner mi sombrero de ingeniero para primero ver cuáles son las características de las redes sociales. Y ya luego vemos pues, cuáles de esas características permitirían un aprendizaje filosófico. Entonces, usamos en sistemas computacionales pues, el lenguaje de redes, hablamos de nodos y de aristas, ¿no? Las redes están compuestas de esto. Y en las redes sociales que actualmente utilizamos, ya sea Facebook, TikTok, YouTube o Instagram, los nodos son principalmente de tres tipos. Estamos los creadores de contenido o los canales, que somos un nodo, ¿no? que generamos este contenido, que generamos los videos, que generamos aquello que quieren ver. Están los usuarios, que bueno, todos los creadores de contenido también somos usuarios, pero pues interactuamos de una manera diferente cuando somos creadores de contenido que cuando somos usuarios, ¿no? Es decir, que consumimos cuando utilizamos y vemos esta plataforma. Y luego hay un tercer agente, hay un tercer tipo de nodo, que son los consumidores. Porque ni nosotros, los creadores de contenido, los usuarios, son los consumidores. Los consumidores son las empresas que están promocionando sus marcas, sus productos, sus servicios en la plataforma. ¿Y que están consumiendo? Están consumiendo su atención. Lo que quieren es atención. Las redes sociales son una granja de atención y el contenido que nosotros creamos es un contenido para ayudar a cultivar y cosechar la atención de ustedes, que es muy valiosa para las empresas que quieren mostrarles a ustedes sus productos. Entonces, estos tres tipos de nodos se conectan de maneras interesantes. Son conexiones que son direccionales, es decir, van de un lado hacia el otro, es decir, seguidores, de usuarios hacia creadores de contenido, ¿no? Son seguidores del creador de contenido y esa dirección no necesariamente va al revés. Los patrocinadores, que es la relación entre el nodo del consumidor y el creador de contenido. Las visualizaciones entre el usuario y el creador de contenido, el tiempo de vista, los comentarios y los likes. Así es como nos vamos relacionando en esta red. Es una red multidimensional porque tiene muchísimas diferentes aristas y cada vez son más y más y más las aristas. ¿Y cómo funciona? Pues es que tenemos de hecho tres interfaces nosotros con las que interactuamos con esta red. Tenemos tres interfaces diferentes que tienen tres objetivos diferentes. Como creadores de contenido tenemos una interfaz que lo que quiere, el objetivo de la interfaz es que creemos el mayor contenido de la mayor calidad. Calidad entre comillas, porque calidad en un sentido muy específico, porque la calidad para la plataforma es el contenido que haga que la gente vea el video y lo siga viendo y se siga manteniendo en la plataforma, ¿no? Calidad en términos de qué tan efectivo o eficiente es para cosechar su atención. Entonces, las plataformas crean una interfaz para que nosotros nos estemos viendo a ver qué tan bueno es mi video, qué tantas vistas tiene, qué tan rápido están creciendo estas vistas, qué tantos nuevos usuarios está captando este video, ¿no? Es decir, tiene un montón de grafiquitas y datos, especialmente YouTube, que creo que es el que mejor hace esta parte de la interfaz, que te dice, ¿no? Tantas personas en Colombia, las personas en Colombia ven este video tanto tiempo, las personas de tal edad llegaron por acá, etc. Luego pues está la interfaz que seguramente tienen los patrocinadores, que pues el objetivo de esa interfaz es que los patrocinadores, los consumidores, gasten la mayor cantidad posible de dinero en dar promoción, ¿no? Y te dicen, mira, tus comerciales se vieron tantas veces, se vieron acá, se vieron por este público, sabemos esto, X, Y, Z de este público, si quieres le podemos enseñar a este otro público, etcétera, etcétera, etcétera. Y la interfaz que es para los usuarios, que es para estar todo el tiempo dándoles dopamina y volviéndolos adictos a la plataforma.
¿no? Entonces, esas son las características que tienen las redes sociales, ¿no? O sea, los nodos, las aristas y la interfaz. ¿Cuál es la ventaja para un aprendizaje filosófico de esto? Hay una ventaja de que para el usuario, que es el acceso a una gran variedad de contenido, una multiplicidad de contenido, ¿no? Yo como usuario lo puedo ver. O sea, yo consumo muchísimo contenido filosófico e histórico en YouTube y incluso en Spotify, y pues me encanta por la variedad y la especialización, ¿no? Me encanta aprender sobre Santo Tomás de Aquino, de monjes tomistas que lo adoran, ¿no? Que les ordena su vida. Entonces están apasionados. Digo, yo no, o sea, yo y Tomás de Aquino no nos vamos a llevar bien, pero sí lo quiero conocer a través de alguien que lo ama, que le encanta Tomás de Aquino, ¿no? Entonces unos monjes tomistas está maravilloso. O alguien que yo le veo el sufrimiento en los ojos, así el sufrimiento existencial, mientras me está explicando de Kierkegaard, por supuesto, ¿no? O sea, digo, ¿de qué otra manera puedes aprender sobre Kierkegaard si no es a través de alguien que se ve que ha sufrido mucho y que esto le está llamando y le está diciendo, ¿no? Entonces tenemos todo, o sea, tenemos una amplia gama de cosas o sea, la universidad es una maravilla, pero la variedad que podemos encontrar en las redes sociales a través de esta interacción y de esta amplitud de nodos y de redes es maravillosa. Otra es como la interacción y la discusión, ¿no? Es decir, parte de estas aristas entre las cuales se conectan los diversos nodos es la retroalimentación que recibe el creador de contenido y al que le dicen, no, pues bueno, oye, me gusta mucho este tema, oye, yo nunca había escuchado de esto, oye, ¿no has considerado hacer esto o lo otro? O ver cómo es que ciertos temas son más populares, llaman más la atención o no. Y entonces, y la interacción también entre los mismos usuarios, ¿no? Que se puede dar, tal vez, no es lo mismo que se da en un café filosófico o que en una universidad, pero yo creo que apela a distintos temperamentos, ¿no? Hay temperamentos que tal vez se les facilita más la comunicación en estas redes sociales que en persona, y hay temperamentos que prefieren lo personal, pero justo la variedad permite, o sea, una discusión filosófica a quienes tal vez no se sienten tan cómodos en otros ambientes. Y una tercera característica me recuerda a algo que escribía Adam Smith en La riqueza de las naciones. Adam Smith, ¿no? El padre de la economía, pero que también era un filósofo que hacía filosofía moral. Y él, pues es escocés, estudió primero en la Universidad de Glasgow y luego se fue a Oxford. Y escribió sobre esta experiencia en La riqueza de las naciones, donde en la Universidad de Glasgow los profesores recibían su salario de los alumnos, mientras que en Oxford los profesores recibían su salario del rey o de la aristocracia que pagaba Oxford, además de que Oxford siempre ha sido una institución muy conservadora. A Adam Smith le chocó Oxford, le chocó porque le parecía que este modelo de recibir el salario a partir de un donador de arriba y no desde abajo, hacía que a los profesores no les importara dar buenas clases. Daban malísimas clases, no les interesaba, era todo aburridísimo. Mientras que en Glasgow estaban más motivados a atraer a la mayor cantidad de alumnos. Y yo creo que en las redes sociales esto funciona de esta manera, ¿no? Es decir, queremos que la gente vea nuestros videos, queremos que les llame la atención, queremos que se la pasen viéndola. Entonces nos motiva a mantener, ¿no? A cambiar las formas, a decir, a ver, ¿cómo le hago para no perder su atención? ¿Cómo le hago para estructurar esto de una manera que haga referencia a lo anterior, o que no empiece yo a hablar de cosas que la gente me va a dejar de entender, o ¿no? Le meto chistes por acá, le meto audiovisual por acá, etcétera? Como que nos motiva a cambiar y hacerlo más
más interesante, porque ¿de qué sirve estar hablando 2 horas si todo el mundo se durmió al final de 2 horas y nadie te escuchó, ¿no? Y entonces acá hay como una cierta, ¿no? Esta optimización para hacer más efectiva la comunicación docente. Pero eso también es una espada de dos filos. Porque si nos vamos completamente en esa dirección, vamos a perder el contenido filosófico, el rigor o ciertos valores, ¿no? Y yo pues les quiero platicar de los últimos videos que saqué. Los últimos videos que saqué son filosofía de la historia desde una perspectiva de género. Y el público que yo había juntado con mis videos sobre Marx y sobre filosofía clásica, a muchos no les gustó. Muchos ni vieron el video y otros, o sea, gritaron así de ¿cómo puede ser que te has dejado llevar por la ideología de género y que no sé qué? Ahora, si mi objetivo principal fuera acumular seguidores, acumular likes y acumular vistas, ni siquiera hubiera hecho ese video, ¿no? Pero yo tengo un objetivo docente, yo tengo un objetivo además, pues principios morales, etcétera. Entonces es importante tener un balance, ¿no? entre ambas cosas, no hacer las cosas enteramente por su valor de entretenimiento, pero tampoco sacrificar estrategias comunicativas para pues, seguir la tradición de la academia, ¿no? Y hacer clases a las que pues no te cierran el grupo porque ya tienes la definitividad y eres profesor de tiempo completo y que no sé qué, pero nada más llegó un alumno a inscribirse, ¿no? Entonces, pues encontrar el balance, y yo creo que, o sea, sí, o sea, estas características como que enriquecen, pueden enriquecer al aprendizaje filosófico, pero también lo pueden afectar. Y pues creo que me quedé en la primera pregunta, pero es que creo que era la que más me gustaba y quería platicarles de eso. Muchas gracias. Sí, bueno, sí pudiera, a ver. ¿Con este sí sirve? Hola. Sí sirve. Ok. Bueno, pues primero agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Creo que es muy lindo saber que toman parte de su tiempo para estas pequeñas pláticas, y siendo un tema de redes sociales como los que aquí lo estamos manejando, pues se me hace también muy padre al respecto de eso. También a Steph, la persona que me ha estado contactando y con la persona que me invitó, a Milka y a Victoria, con quienes estoy seguro que... Verónica, perdóname. Y a Verónica. Sí, porque... Arodi. Ok, con Amilcar y con Arodi, porque estoy seguro que aprenderé muchísimo de ellos. Y pues nada, también a la doctora Esther, porque sin ella no sería posible ninguno de estos eventos. Entonces, todos piensan que la filosofía no sirve para nada hasta que llega un chico o chico guapa o chica guapa en la calle y te pregunta: ¿me puedes explicar qué implicaciones filosóficas tienen las paradojas de Zenón en respecto del infinito? Entonces te quedas como ¿qué? Y tienes que explicarle, ¿no? Esa es la manera en la que yo inicié uno de los videos que tienen más visitas en el canal de TikTok, creo que 1.8 millones de reproducciones, no recuerdo muy bien, pero pues que lo traigo a la mesa porque quiero dividir un poco lo que voy a decir en dos partes. Uno, la dinámica en las redes sociales, que ya lo dijo Amilcar muy bien, que solo voy a tocar algunas cosillas. Y otro, respecto a la pregunta general de si la filosofía puede ser la nueva escuela filosófica, y que ahí toco varias de las preguntas que vienen más a detalle, que ya las habían dado. Yo hago contenido de video corto en TikTok, Facebook, Instagram, todas estas plataformas. Y como bien decía Milcar, creo yo que lo más importante para esas plataformas es que llames la atención. Hay una cosa llamada en marketing digital como engagement, que quiere decir como de las personas que iniciaron a ver tu video, cuántas terminan de verla, y si no la terminaron de ver, en qué momento de tu video dejaron de ver ese video, ¿no? Entonces, a medida de que en las primeras personas a las que la plataforma le muestra tu video se quedan viendo, pues la va a mostrar más, porque a la plataforma le interesa que las personas se queden viendo el video para que así pues les muestren anuncios y ganen dinero con eso, ¿no?
Y lo que tenemos que hacer muchas veces es acoplarnos a estas dinámicas de las redes sociales. Ante eso, la pregunta que podríamos hacernos es como, bueno, pero el contenido cultural, filosófico, académico, ¿en realidad es compatible con estas dinámicas? O sea, tendríamos que rebajar el nivel de la discusión quizá para hacer que esto fuera entretenido para que alguien lo vea. Es una de las preguntas que en ocasiones me han platicado. Una vez me acuerdo que unos chicos que desarrollan proyectos científicos me pidieron precisamente que les platicara un poquito de la experiencia en redes sociales y me dijeron que les platicara cómo se hacía para que contenido cultural de pronto se hablara de estas dinámicas. Y yo les decía que una de las ventajas que tenemos en este tipo de contenido es que nosotros ya tenemos el qué. En toda red social tienes que tener el qué y el cómo. El qué ya lo tenemos, ya hemos estudiado filosofía, ya hemos leído algunos autores, ya lo que sea, y ya tienes el qué vas a decir. Falta el cómo, y el cómo tiene que ver mucho en cómo te acoplas, si es que lo quieres hacer, a estas dinámicas de las redes sociales, ¿no? Por eso muchas personas cuando le scrolleas, hay quienes dicen tipo, no detengas este video, no scrolles, para que tú te quedes, pues no voy a scrollear porque me dijo que no scrollee, ¿no? Porque quieren llamar tu atención. Entonces, pues vaya, en sí, digamos que en la manera más básica hay quien emite un mensaje, quien lo recibe y hay un medio al cual tú transmites ese mensaje. Los emisores seríamos nosotros, como personas que tienen algún conocimiento cultural, filosófico, científico y que lo tratan de acoplar a estas dinámicas que se tienen. Y el receptor, esto creo que es importante, pues no tiene necesariamente los mismos objetivos que tú como emisor, ¿no? Yo siempre he pensado que TikTok normalmente uno no entra como para aprender ecuaciones diferenciales o para aprender mecánica cuántica. Normalmente a las edades de 20 años pues entras para salirte un poco de la escuela y entras un poco a salirte de estas dinámicas que suelen haber. Entonces pues a veces los objetivos no son los mismos, pero a la manera en la que tú acoplas ese contenido a los objetivos que se tienen, pues más o menos puedes encaminarlos, como también decía Amílcar, esta manera en la que tú vas pensando en, bueno, qué decir y qué no, cómo decirlo y cómo no. Esa es la primera parte que quería decir. Y la otra es respecto a la pregunta general de la mesa, de si las redes sociales son la nueva escuela filosófica. Creo yo que ahí pues tendremos que preguntarnos un poco de a qué nos referimos específicamente con esta pregunta, al respecto de nueva escuela, como que nueva, como que una escuela filosófica. Si la pregunta va encaminada a si las redes sociales pueden sustituir a las universidades como hoy las conocemos, creo que la respuesta sería no, al menos de mi parte. Al menos con el tipo de contenido que yo hago, 1 minuto y medio, 1 minuto, pues difícilmente voy a sustituir una clase de la universidad, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo que yo repito mucho los temas, pero lo adapto a diferentes situaciones que quizá el receptor sí puede tener un interés sobre ello. Entonces no consideraría yo que pueda hacer eso. De hecho, incluso si se grabaran toda la sesión de las clases de un curso de filosofía, no pensaría yo que se puede sustituir, porque como ya lo mencionaron también en la conferencia pasada, pues hay más cosas que simplemente la información. Hay las miradas, cómo puedes preguntar con alguien o cómo puedes dialogar con la persona que está al lado. Eso también forma parte. Ahora, si puede impulsar a la reflexión filosófica, esa yo pienso que la respuesta sería sí. Hace unos meses tuve la oportunidad, también me invitaron a presenciar cómo anunciaban y cómo presentaban el libro de filosofía en la ciudad. Allí estuve sentado, estuve viendo al maestro Amílcar con mucha atención y leí el capítulo de Stephanie, y Stephanie me habla sobre las infancias y menciona que las infancias no son un periodo de tiempo, no es como que a los 5, a los 8, hasta un tiempo en el que tú ya estás diciendo soy infancia y ahora no soy infancia, sino que más bien son una especie de actitud frente al mundo y frente a la vida. Entonces, eso yo pienso que sí podemos generar eso. De hecho, hay una parte en la que con sus cafés filosóficos, se me fue el nombre, pero los cafés que no tienen cafés, en estas actividades que realizaron con infancias, de pronto las infancias se salieron un poco de sí, menciona Stephanie, y le preguntaron ¿qué es ser una infancia, ¿no? ¿Qué significa ser una infancia? Y Stephanie hace la anotación, dice, de pronto un niñito, bueno, una infancia, se sale de infancia y empieza a preguntarse qué es la infancia. Y según mis mundanos conocimientos como físico biomédico, pues eso ya es una reflexión filosófica. Entonces, pienso yo que podemos hacer eso a través de las redes sociales, que podemos hacer, lo voy a como ridiculizar un poco, pero imagínate que hay una persona viendo un video mientras está en el baño,
y está scrolleando y de pronto ve un video que dice, ¿por qué ver videos en el baño, en TikTok, tiene relación con la filosofía? Pues está saliéndose un poco de su personaje y entonces empieza a reflexionar un poco al respecto de ello. Me recuerda un poco al poema de Parménides en el que se va con el carro al lado y de pronto reflexiona de todo, el ser. Yo diría, tienes que regresar, no solamente te quedas en las nubes, sino que tienes que regresar, porque el que reflexiona también es una persona que está viviendo y que pues las propias experiencias que tiene contribuyen a sus reflexiones. Y en nuestro caso, pues el chico tendría que regresar porque tiene que salir del baño, de modo que se quede ahí todo el tiempo en el baño, viendo y reflexionando sobre cómo se relaciona, ¿no? Y también tuve la oportunidad de leer el capítulo de la doctora Esther, y en él menciona a Gramsci. Ella habla sobre cómo la academia ha secuestrado la filosofía, y a Gramsci dice como no hay una diferencia cualitativa entre un filósofo y una persona normal, más bien es una diferencia cuantitativa, en la cual utiliza lógica y otros instrumentos más formales, pero que en realidad así sea un filósofo académico, así sea una persona, todos reflexionamos, todos tratamos de darle sentido a la vida. Entonces finalmente, creo que voy bien, pero me voy a apurar porque no sé si le moví mal. Finalmente, pues quiero hablar un poquito al respecto de dos experiencias que yo tuve. Una es, como lo mencionaron ahorita en la semblanza, yo tuve la oportunidad en la preparatoria de ganar una medalla de oro en la Olimpiada Universitaria del Conocimiento de Filosofía, y la competencia constaba de 2 etapas. Una de las etapas era un examen en computadora en el que tú le rellenabas los ovalitos si le atinabas o no le atinabas, bueno, si sabías o no, y la otra era, te metían en un salón de esa facultad y durante 4 horas te dejaban hacer un ensayo y a ver qué tal te salía del tema que ellos te dijeran, ¿no? Yo nunca me sentí filósofo al estar frente a la computadora y rellenar un cuadrito en el que la pregunta pues podría ser como ¿cuál es el filósofo que o al que se le acuña la teoría de las ideas de Platón? Opción A, Platón; opción B, Sócrates. No me sentí filósofo al responder eso, y tampoco cuando estuve sentado durante 4 horas, los que estudian filosofía, 4 horas frente a un papel escribiendo. O sea, me encantó estructurar los argumentos y todo eso, pero me sentía también apresado, me sentía también como muy, muy nervioso, me sentía que tenía que hacerlo lo más formal posible, porque si no lo hacía no iba a ser suficiente para quien lo revisaba. Cuando me sentí filósofo fue cuando antes de la competencia nos reuníamos con todos los que íbamos a participar y leíamos las guías juntos, las discutíamos. Cada alumno tiene su asesor, entonces cada asesor quiere que su alumno gane, pero aún así todos los compañeros se reunieron y hacíamos pláticas sobre las guías, incluso hicimos simulacros de ensayos y pues nos poníamos a discutir sobre los ensayos, hacíamos anotaciones, oye, creo que esto lo podrías mejorar, no como competencia, sino como compañeros que están reflexionando juntos. Ahí sí sentí que teníamos una actividad reflexiva bastante más fuerte, al menos entre nosotros, ¿no? Y finalmente, una última cosa es sobre algunos mensajes que me llegan a mandar en redes sociales, como también decía Amílcar. Pues hay mucha retroalimentación, ¿no? Oye, creo que te equivocaste, estuviste mal aquí, algunos que otros insultos, cosas por el estilo. Pero también hay muchos mensajes, me han llegado muchos mensajes de Richie, me encanta tu contenido, Richie, me lo estaba pasando muy mal y me hiciste el día. Richie, tengo problemas en mi casa con mi familia, con mis padres, y me hiciste reflexionar al respecto de eso. Richie tenía una opinión muy violenta al respecto de un tema y hasta que no vi cómo lo abordaste pude más o menos entender otras perspectivas, o sufrí abuso, sufrí violencia, y tu video me ayudó a darle un nuevo sentido a la vida. Mensajes así me han llegado y eso me ha dado cuenta de lo que decía en un inicio, que, o sea, finalmente las redes sociales y las computadoras, los teléfonos parecieran que nos separan más de lo que nos unen. En lugar de unirnos con una persona del otro lado del mundo, me separa de quien tengo al lado. Pero por eso cuando hacemos estas dinámicas de contenido, de generación, de emisor, transmisor y todo, tenemos que tener en cuenta que hay una persona ahí. Siempre ser conscientes de que hay una persona detrás, tanto alguien que lo hace como alguien que lo escucha. Y esta persona también está sufriendo, esta persona puede estar pasándola mal y eso puede ayudarle. Entonces creo yo que tenemos que tener siempre en cuenta eso. Y hay muchas ocasiones en las que yo no dimensiono eso, sino hasta que llegan ese tipo de mensajes. Y creo yo que cuando alguien llega a decir que no puede haber reflexión filosófica o no se puede incentivar la reflexión filosófica a través de las redes sociales, pues tenemos que redimensionar hasta dónde puede llegar la filosofía.
Muchas gracias. Muchas gracias. Te quedaban como 3 minutos, Ricardo. Después los vas a reclamar, seguramente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación de Filosofía en la Ciudad a participar en esta mesa. Me siento muy honrada de compartirla con estos dos personajes que seguro ustedes conocen, pues por el trabajo que han hecho en redes sociales, ¿no? Y si no, pues los voy a invitar yo, porque ninguno de ustedes invitó a sus proyectos. A seguir a Amílcar en su canal en YouTube y a seguir a Ricardo. Yo te encuentro en Instagram, pero dices que estás también en TikTok. Muy bien. Pues muchas gracias, particularmente a la doctora Esther Charabati, a Omar Escutia, que no lo veo por aquí, pero que fue quien estuvo en comunicación conmigo y quien me hizo llegar la invitación directamente a estar aquí con ustedes. Y pues bueno, quisiera yo comenzar con una cosa que parece que ya tenemos rebasada al respecto de esta discusión sobre si las redes sociales son o no un lugar propicio para la filosofía, para la reflexión filosófica, para la enseñanza de la filosofía, ¿no? Parece que lo rebasamos y no hace tanto, tal vez menos de 10 años, que se planteaba seriamente la cuestión de cómo espacios como estos, ¿no?, que están sujetos, como ya lo señaló Amílcar, a una lógica de consumo específica, con intereses económicos que a nadie le son desconocidos. Cómo un espacio como este podría ser un espacio para la reflexión filosófica si, entre otras cosas, o algunas filosofías están justo siendo críticas de esas lógicas de consumo, de ese tipo de intercambios, de ese tipo de situaciones, ¿no? Lo veo con gusto rebasado. Creo que ya no nos preguntamos si tiene o no sentido, si se hace o no se hace. Traigo esto a colación porque fue parte del debate en algún momento de la historia. Nuestras amigas y nuestros amigos de Filosofía en la Ciudad se dedican a una práctica filosófica que es el café filosófico, y hay toda una discusión más o menos académica, que también me gustó mucho que salió ya hace un rato a discusión, ¿no? Esta cuestión de si la academia filosófica, este lugar precioso en el que estamos, en el que me formé yo y en el que nos formamos, pues creo que todas las personas que estamos hoy aquí, propicia o no la reflexión filosófica, si efectivamente en estos lugares se aprende o no filosofía, o sucede un tanto como lo que ya señalaba Daniel hace un rato, estamos siendo repetidores de una historia de la filosofía, ¿no?, de un discurso específico, que bueno, eso es lo que querré problematizar enseguida, ¿no? Pero bueno, la pregunta, insisto, sobre si las redes sociales son o no, está rebasada. Me parece que hay enseñanza de la filosofía en redes sociales. Me atrevo a decir que el canal de Amílcar es un ejemplo de eso, ¿no? Y él mismo lo ha compartido como en otros espacios. Este canal que surge como pues como sustento también de sus clases durante pandemia, me parece, ¿no? Para hacer como más fácil este asunto de dar la clase, y proyectos que desconozco cuál sea la motivación del tuyo, Ricardo, pero estos proyectos pues de comunicación, ¿no?, de compartir lo que sabemos en términos de filosofía, de alguna u otra manera están llegando a una serie de personas e incentivan, sí, como ya señala Ricardo, una reflexión. Que vayan a suplantar lugares como en el que estamos, estoy de acuerdo, difícilmente, pero creo que la discusión a veces se nos va como en términos de la rigurosidad. Ya salió por ahí, ¿no?, un poco también la encrucijada. ¿Qué pasa cuando hacemos este tipo de contenido? Hablaba yo de las prácticas filosóficas, y un poco lo que les quería decir es que la discusión, que también es académica, sobre la divulgación de la filosofía, que no sé si estamos como entendidos un poco o no sobre lo que ha sido esa discusión, una discusión por lo menos en lo que atañe a nuestra comunidad filosófica de algunos 15 años en términos serios, más o menos, ¿no? La discusión sobre ¿qué hacemos cuando hacemos divulgación del conocimiento?, ¿no? Entonces,
esta pregunta sobre si en las redes sociales se puede enseñar con rigurosidad la historia del pensamiento filosófico, si en las redes sociales se puede o no propiciar un desarrollo en estos términos, incluso, pues me parece que no hay lugar, ¿no? La otra cosa que sí tendríamos que estar pensando es qué hacemos en redes sociales. Nos convocaban dos preguntas más que me parece muy interesante que no se abordaron por nuestros popularizadores de la filosofía en redes sociales, que es específicamente lo que ellos hacen, pero les voy a contar que es complicado ponerlo en esos términos, ¿no? Una de las preguntas era sobre si hay algo tal como democratización de la filosofía en las redes sociales. No sé qué respuesta tengan ustedes al respecto, pero es problemática en los términos en que señalaré a continuación. Y la otra sobre la popularización de la filosofía en redes sociales. Podríamos pensar, en términos así muy escuetos y muy de bote pronto, ¿no?, que hay algo así como una vulgarización de la filosofía toda vez que aparece en estos medios, ¿no? Sobre todo porque hay proyectos muy decentes, otros más cuestionables, no diremos indecentes, ¿verdad? No es esa la palabra que queremos usar, pero bueno, siempre sale a colación esta cuestión sobre la rigurosidad, y ya lo comentaban nuestros compañeros aquí en la mesa, ¿no? ¿Cómo logramos no comprometer el rigor de las ideas filosóficas, de los conceptos, de los autores? ¿Cómo logramos no comprometerlo y al mismo tiempo hacer un contenido que sea atractivo, que tenga millones de vistas? O sea, están ustedes delante de dos rockstars de las redes sociales, ¿no?, de la filosofía en redes sociales. Millones de vistas, ¿saben qué es eso? Entre otras cosas, un montón de dinero. Ojalá. Que no sabemos en qué bolsillos está. Ah, bueno. Sí, justo. No, nadie dijo que en los bolsillos de ustedes. No, pues son cantidades tremendas, sobre todo si pensamos en lo impopular que podríamos creer que es la filosofía en realidad, ¿no? Pero bueno, más allá de esta cuestión de si se vulgariza, si no se vulgariza, si se vuelve una cosa de contenido fácil, escueto, si se compromete a Platón con tratarlo en una cápsula de minuto y medio, si algo del rigor de Hegel se nos va por media hora de video en YouTube. Creo que la cuestión es más bien preguntarnos por qué, primeramente, ¿por qué estos esfuerzos de comunicación? ¿No? No sé cómo habremos llegado cada cual a este tipo de emprendimientos. Yo abandoné el mío hace pues ya unos años por justo verme en la encrucijada de este tipo de preguntas, ¿no? Pretendemos justo hacer enseñanza de la filosofía en redes sociales, y esa enseñanza, ¿de qué va? Nos vamos a poner a contar la historia del pensamiento como la vinimos a estudiar en este lugar. Y entonces vamos a empezar con los presocráticos, que además me gusta mucho este ejemplo de los presocráticos porque es propagar uno de los tantos mitos de la historia de la filosofía, ¿no? Muchos de esos presocráticos son contemporáneos de Sócrates e incluso de Aristóteles, ¿no? Entonces también empezamos con esta divulgación, con este compartir el conocimiento, a repetir esquemas, a repetir, lo voy a decir abiertamente, mitos de la historia del pensamiento. Lo hacemos acríticamente y un poco pensando que es así como lo estudiamos en la escuela, ¿cierto? Hay un esfuerzo precioso, a mí me parece muy padre el ejercicio de traducción que hace Ricardo en Instagram, de estar hilando temas de la conversación, ¿no?, del clima, de las voces, de las cosas que se platican en redes sociales y ligarlo con un concepto, con un autor, con una teoría. Y hasta ahí todo bien también. Pero ¿a quiénes llega efectivamente ese discurso, ese contenido? Creo que tendríamos que preguntárnoslo. Uno, ¿qué hacemos cuando hacemos este tipo de contenidos? ¿Qué tipo de discurso estamos propagando? Porque nos volvemos propagadores de un discurso específico.
Y luego 2, ¿para qué lo estamos haciendo? Creo que hay un lugar así que me encanta, que es panfletario, que es el discurso, entre otras, de las Naciones Unidas, por ejemplo, pues porque la filosofía es valiosa para construir sociedades equitativas, de diálogo, ¿no? Reflexivas, personas comprometidas con... creo que más allá de lo bonito que puede sonar esto, tendríamos que preguntarnos si efectivamente las cosas que hacemos en redes sociales están yendo hacia ese objetivo. Si efectivamente están yendo hacia allá. Y regreso a la problematización que quería yo poner sobre la mesa. ¿Qué entendemos por democratización del conocimiento filosófico? ¿Qué entendemos por popularización? Perdón, es un trabalenguas, ¿no? Por popularización de ese conocimiento filosófico. ¿Qué implica? Yo tengo a mis dos compañeros aquí al lado y a lo mejor ellos nos pueden contestar muy específicamente quiénes son sus seguidores en redes sociales, ¿no? Pero hasta donde alcanzo yo a ver y a saber de otras personas que hacen divulgación de la filosofía, quienes consumimos el contenido que hace Amílcar, quienes consumimos el contenido que hace Ricardo, somos personas que de alguna u otra manera ya estamos enteradas de lo que es la filosofía. De alguna u otra manera. Si no fuimos estudiantes de la facultad, nos encantó en la preparatoria o en algún punto de la historia, ¿no? Pero somos personas ya entendidas. A lo mejor no somos especialistas en Kierkegaard, pero sabemos qué es eso de Kierkegaard. Que no es un eso, ¿no? Es un ese. ¿Me explico? ¿Quiénes son las personas que efectivamente llegan a este tipo de contenidos? Porque nos mentiríamos muchísimo, nos treparíamos, yo creo, en un tren muy extraño si creyéramos que hay algo así como el público en general y que los contenidos filosóficos están llegando a ese gran público en general, ¿no? ¿Quiénes son las personas que efectivamente consumen estos contenidos? ¿A quiénes les puede hacer sentido? Porque si bien hay un esfuerzo de hacerlo más ameno, más dinámico, más entretenido, más vendedor, vamos a decirlo abiertamente, ¿no? Ya había dicho Ricardo sobre el marketing y estas lógicas de creación y de consumo de contenidos, ¿quiénes efectivamente llegan a ellos? Y si somos personas que ya de por sí estamos interesadas en este tipo de conocimiento, en este tipo de contenidos, por usar la palabra que toca, ¿qué realmente de democratización está ocurriendo en ese lugar? ¿No? ¿Qué cosa efectiva o qué cosa tal como la popularización está ocurriendo en ese lugar? No quiero señalar como negativamente lo que de hecho ya sucede. Yo celebro muchísimo. Me parece que el efecto en redes sociales se amplía esta comunidad filosófica, esta comunidad de reflexión, de diálogo, se abre un poquito más, ¿no?, de los límites de esta misma institución, de la comunidad filosófica de la propia Facultad de Filosofía y Letras. Seguro tienen experiencias de gente de otros países, ¿no?, de otros lugares, que a su vez forman parte de este gran diálogo, de esta retroalimentación de la que tú hablabas hace un rato, ¿no? Se amplía el círculo. Creo que eso está perfecto y está muy padre, pero sí me gustaría señalar que nos engañamos un muchito, por no decir que un montón, cuando creemos que, que al ampliarse los límites, ¿no?, de nuestra gran comunidad filosófica hacia otras personas de lugares que tal vez no hemos estado y no hemos tocado, nos engañaríamos un montón creyendo que con eso ya hicimos democrático el conocimiento filosófico, ¿no? Nos engañaríamos un montón. Y creo que la pregunta sobre la democratización del conocimiento filosófico tendría que llevarnos a plantearnos cosas muy específicas, no a dejar de hacer lo que ya se hace, sino a pensar en otras maneras de hacer esta comunicación pública del conocimiento que vinimos a aprender en un lugar como este. ¿Cómo vamos efectivamente a hacer democrático ese conocimiento filosófico? Y antes que eso,
¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿No? Y luego de eso, ¿para qué? Y luego de eso, ¿cómo? Que además ahí está la otra gran cosa. Hablamos, bueno, se hablaba hace un rato a propósito de los cafés filosóficos, que no se trata tanto de abordar, como nos ha sido enseñada la filosofía, autores, teorías, ¿no? Conceptos, tanto como de poner al alcance de la otra, del otro, el método, las maneras de hacer filosofía. ¿Cómo logramos eso en redes sociales? Y es una pregunta que yo sigo haciéndome, no tengo una respuesta, la verdad. De hecho la lanzo porque hoy necesito dialogar al respecto y sobre todo con quienes ya se dedican a esto de la comunicación filosófica en redes sociales, ponerlo en el centro de la mesa y de nuestros intercambios. ¿Cómo lo logramos? No me parece que haya un impedimento, incluso en redes sociales, pero me parece que de pronto los esfuerzos se van hacia otros lados. Les quiero contar que yo observo, por ejemplo, fenómenos o sea, como llegar a sitios específicos de quienes se han vuelto, aquí dicen, ¿no? Influencers de la filosofía, ¿qué más eran? Divulgadores, pero influencers es una palabra mucho más padre, porque nos da chance de pensar en el fenómeno mediático de la persona, ¿no? Muchas veces lo que pasa con estas cuentas filosóficas es que quien está detrás de ellas termina entronizándose como rockstar. Y nada de malo, o sea, padrísimo, qué bueno que puedan tener un culto a su ego, eso está muy bien. Pero un poco quiero señalar la cosa por poner delante que más que una democratización del conocimiento, más que efectivamente estar compartiendo una manera de pensar, de cuestionar lo que tenemos delante, ¿no? Y de que la otra persona se apropie de estas maneras de entender, de cuestionar lo que tiene delante, lo que terminamos haciendo es calcar una lógica de consumo de contenidos donde incluso las propias personas terminan siendo ese contenido consumido, ¿no? Que esté mal, tampoco me parece que esté mal, pero me parece que vamos más hacia ese tipo de lugares, ¿no? Y entonces les pedimos sus autógrafos, lo voy a hacer yo misma ahora que termine la mesa con mis compañeros, pero terminan pasando más bien estas cosas y no lo otro, ¿no? ¿Y qué otra cosa quisiera destacar? Bueno, contarles, no sé si me quedan algunos minutos, pero contarles que un fenómeno igual sucede en la comunicación pública del conocimiento científico, que también tenemos ahí una discusión pendiente sobre qué hace la diferencia entre ese conocimiento científico y el nuestro filosófico, y el otro sociológico, y el otro pedagógico, y el otro de otra índole, ¿no? Sí, definitivamente tendríamos que pensar que todo es conocimiento especializado y que la pregunta es justo, ¿qué hacemos cuando hacemos esa comunicación pública de ese conocimiento especializado? En el caso de la ciencia, están postulados una serie de modelos de comunicación pública del conocimiento. Me parece que muchos de los esfuerzos que hacemos en filosofía se quedan en una idea de déficit. Las personas tienen que saber de filosofía, ¿no? Tienen que saber de Platón, tienen que saber de Aristóteles, tienen que saber con propiedad qué y cómo dijo Hume y cosas por el estilo, ¿no? Que es lo mismo que pretender que las personas tengan perfectamente claro qué dijo Newton, qué dijo Kepler, qué establece o no la teoría de Einstein, tanto como pensar justo que el déficit está del otro lado y que las personas no saben, y entonces lo que hacemos cuando comunicamos el conocimiento es enseñarles lo que tienen que saber, ¿no? Una especie ahí de remedio de cosas que no sucedieron en la formación básica, que pues, a nadie le extrañará que no sucedan cosas en la formación básica de por sí, ¿no? Pero es específicamente eso de lo que se trata.
Sí, ¿no? Es la otra pregunta que tendría yo, o que quisiera yo poner delante. Se trata de eso, que la filosofía sea popular significa entonces que ahora todos vamos a poder recitar con propiedad a Heráclito. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a dar 5 minutos a cada uno por si faltó algo o quieren contestar, y de ahí le vamos a dar paso a las preguntas del público. Entonces, Gracias. Sí, pues quiero atender las interpelaciones de Arodi. Bueno, primero, o sea, me encantó cómo pasaste de divulgación a vulgarización, ¿no? Así muy como picando fibras sensibles, porque en la academia esa palabra, guácala, ¿no? Como vulgarización, a bajar la filosofía. Pero yo soy marxista, ¿no? Y en el marxismo decimos, o sea, la filosofía no sirve de nada si no se vulgariza. O sea, si no atiende al público. Y para que se pueda vulgarizar, o sea, para que se pueda realizar se tiene que vulgarizar, y para que se pueda vulgarizar tiene que atender a las necesidades del pueblo, tiene que hablar de la realidad. Entonces, por supuesto que la academia, pues justo es lo opuesto de la vulgarización, ¿no? La academia es una estructura de construcción de élites, ¿no? Justo de marcar quiénes son élite y quién no, quién tiene el título nobiliario de doctor, postdoctor, no sé qué, mérito y quién sabe qué tantas cosas, pero pues la academia no tiene el monopolio sobre la filosofía, ¿no? Especialmente porque, bueno, ¿quién son los tatarabuelos de la filosofía occidental? Pues Sócrates, que hablaba con todo mundo, que tenía discusiones con todo mundo, Diógenes el cínico, ¿no? Que le decía a Alejandro Magno, quítate que me estás tapando el sol, ¿no? Y que cuando vio que un niño tomaba agua de la fuente, dijo, ese chavo sí se lo sabe, ¿no? Tomaba agua de la fuente con las manos y entonces tiró su taza, ¿no? Digo, la filosofía no solo puede ser vulgarizada, no solo no es tan mal que se vulgarice, se tiene que vulgarizar, ¿no? Porque si no, no sirve de nada, si no, estamos haciéndolo mal. Y la otra cosa que le quiero responder a Arodi fue como la palabra de influencer, ¿no? Yo utilicé creador de contenido para escaparme de eso, porque siento que tiene mucho prejuicio la palabra de influencer, pero pues la verdad es que los influencers hemos existido desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, en otros tiempos se les ha llamado de otras maneras. Napoleón les llamaba ideólogos, en España ¿no? del Renacimiento eran los arbitristas, ¿no? Los filósofos en la Ilustración, los predicadores durante la Reforma, ¿no? Hemos tomado diferentes nombres, ¿no? De hecho, esta plática yo la practiqué con mis Patrons, que es como otra red social donde la banda paga para tener contenido extra de sus influencers favoritos. Y me dijeron, profe, no se deje, no se sienta mal por influencers, ¿no? O sea, usted influye en nuestra atención, ¿no? Las redes sociales están luchando por nuestra atención, y lo que usted hace es que está influyendo que nuestra atención se vaya a algún lado, pero un lugar interesante, un lugar enriquecedor, y eso, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva sí, digo, sí me puedo poner la medalla de influencer con gusto, ¿no? Estoy influyendo la atención para que se vaya a la filosofía y no a chistes de mal gusto y discriminadores y cosas así, ¿no? O sea, cosas que, abre la aplicación y algo va a agarrar su atención, y entonces voy a tratar de yo influir en que su atención sea agarrada por la filosofía, ¿no? Y para vulgarizarla. Ok, ¿alguien ha entrado a Twitter? ¿Ya tienen Twitter? Ya no.
Yo también X. Yo ya también no quiero tener X, ni Twitter, ni nada. Porque en realidad, si han visto las discusiones que hay cada semana, si han visto los trending topics que hay ahí, la mayoría de ellos son bastante detestables, y más con las discusiones políticas que hay actualmente, ¿no? O sea, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que hay que abrir las discusiones políticas, y pues creo que es el claro ejemplo de lo que pasa cuando creemos que simplemente enviar mensajes y hacer videos, que con eso ya tenemos democratización de lo que quieras, y la realidad es que no. En estas redes sociales vemos violencia, vemos odio, vemos mucho discurso que, lejos de hacer democracia o de procurar diferencias de opinión, pues simplemente estamos revalidando algunas cosas que la propia red social nos facilita con estas como anonimidades, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, esto lo menciono porque en realidad yo no creo que se pueda llegar a la democratización simplemente diciendo redes sociales. Las redes sociales van a democratizar la filosofía, pues no lo creo, porque en principio, otra vez, respondiendo a las propias dinámicas de las redes sociales, pues tienes que estar jugando tú entre lo que pretendes y lo que te lleva, la ola que te lleva. Porque en la red social, cuando tú le das like a algo, te va a mostrar más de lo que ya le diste like. Entonces siempre te quedas como en tu burbuja, siempre te quedas viendo lo que te gustó, porque otra vez a ellos lo que les importa es que te quedes viendo lo que te gusta, y así pues ya nunca te salgas de ahí para que le sigas dando más visitas y le sigas dando más dinero, ¿no? Entonces sí, no basta con pensar que se divulgue es suficiente, y como bien lo dijo ahorita Verónica, pues tenemos que pensar como en quién están llegando eso. Por ejemplo, lo de Twitter, la última vez que revisé, solamente había como 10 o 15 millones de mexicanos con esta red social. Entonces es una cantidad bastante pequeña de las personas que hay en México, y si queremos hacer que la filosofía llegue a todos, pues no se va a lograr si nos mantenemos en estos lugares, ¿no? Tenemos que entender hacia quién estamos hablando y cómo podemos hacer que esto no se quede solamente en esta cámara de ecos en las que nos encontramos a través de estas propias dinámicas de las redes sociales. Entonces yo pienso que la manera en la que podemos hacerlo, ahora sí que desde la parte en la que pues, se hacen videos, es dejando las preguntas abiertas, no terminando de contestar, no finalizando pues, sino dejar que el video, dejar que el escrito, dejar que se impulse. Y por eso yo decía que no es que con las redes sociales vayas a aprender tú y vayas a salir con licenciatura en filosofía después de ver 1000 videos, ¿no? Pero sí te impulsa una actividad reflexiva que puedes llevarlo y puedes seguir ampliándolo, como también decía Verónica, ¿no? Pero eso no significa que ya ha terminado ahí el asunto, no significa que ahí terminemos y ya hemos hecho la buena labor de llevar la filosofía a 10 millones de personas, a 15 millones de mexicanos, y con eso ya la hicimos, y entonces todos hemos reflexionado y entonces todos somos filósofos. Pues creo que tampoco es la idea. Cuando a mí me llegan a preguntar como si la filosofía es necesaria, yo no creo que la filosofía sea necesaria para todas las personas, ¿no? O sea, yo no creo que, como también mencionabas tú, que la idea sea que cada uno de los mexicanos tenga que saberse de memoria algo, que cada uno de los mexicanos tengan que saberse de memoria los diálogos de Platón o cosas por el estilo. No creo que esa sea la pretensión, ni siquiera creo que eso sea algo bueno. Entonces lo que sí podemos hacer es utilizar estos medios para generar estas discusiones. Si tú pretendes que a través de videos, y ya ni siquiera a través de videos, a través de la propia academia, puedas construir una sociedad democrática cuando sales como licenciado en filosofía y entonces todos salen de licenciados en filosofía y ahora sí tenemos una sociedad democrática, pues no es así. Tenemos que entender que no son cosas estáticas. Cuando el video termina no te haces licenciado, cuando eres licenciado no te haces el más demócrata de todos. Esto es algo que se va realizando y es algo que se va conjugando en conforme pues, vivimos, conforme suceden cosas al exterior y conforme pues, nos acoplamos o tratamos de cambiar esas cosas. Gracias. Oigan, yo solo quiero aclarar un par de cosas, ¿no?
Jamás pensé en vulgarización como algo negativo ni peyorativo en lo absoluto. Me parece que es una palabra preciosa. Y esto de influencer solo era por tomar también una palabra al uso, ¿no? No quería yo insinuar absolutamente nada, en realidad. Pero sí problematizar, solamente eso, ¿no? Problematizar qué pasa con la imagen de quienes hacen divulgación filosófica en redes sociales y que termina convirtiéndose, ¿no? un culto al personaje solo por ponerlo delante. En realidad no me parece que sea el problema, ni siquiera me parece que sea negativo, solo creo que tendría que invitarnos a reflexionar sobre lo que sí sucede o lo que termina por suceder con algunos proyectos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Sí, creo como dice Ricardo y como señala Amílcar, ¿no? Que tendríamos que estar pensando en cómo efectivamente hacemos o salimos de ciertos límites, ¿no? No lo decía Amílcar como en esos términos, pero ya lo señalaba cuando decía, si la filosofía no sirve para todos, sino está al servicio de la sociedad, del pueblo, de las personas, entonces algo estamos haciendo mal con la tarea. Y pienso que de alguna u otra manera, ¿no? Esta pregunta sobre por qué es importante la filosofía o para qué es necesario, para quién es necesaria, en lugar de demorarnos como en justificar o no justificar, creo que todas y todos aquí entendemos que hay un valor de esa disciplina que estudiamos y que en el mejor de los casos algo podría hacer por transformar las condiciones en las que vivimos, la manera en la que pensamos, nos relacionamos, etcétera, etcétera, ¿no? Si eso va a ser o no directamente, híjole, ¿no? Justo estoy de acuerdo contigo, Ricardo. No sé si es algo como de todos y cada una de las personas que habitamos este país tendríamos que ser unos entendidos de la filosofía. Yo tampoco sé si va tanto por ahí, pero creo que sí la cosa que nos convoca es esta que señala Amílcar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta disciplina que estudiamos con todas las cosas que ella implica haga algo allá afuera? A través de compartirla en la comunicación, compartirla en espacios diferentes a los académicos, por pensar que a lo mejor en términos de academia no estamos teniendo contacto con personas que entendemos podrían beneficiarse de esto que estudiamos, ¿no? Insisto, yo en realidad tengo un montón de interrogantes. No he encontrado ni el método, ni la solución, ni las maneras. Muchas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas. Sí. Sí, vamos a empezar aquí. El micrófono. Pero es que si lo pegas es cuando hace hacia abajo. Es que ya está bien, pero está más mejor. Tengo una inquietud, bueno, muchas gracias, ha sido un gusto oírlos. Tengo una inquietud que no llega a ser realmente una pregunta y me gustaría saber qué le sugiere. Tiene que ver con algo que me parece que se actualiza con las redes sociales y es el problema de la unilateralidad, del vertir el conocimiento que ya se vio en otros momentos a través de cuando se inventan los libros y cuando se inventa incluso la escritura, y creo que ahora viene a renovarse de una forma que afortunadamente nos toca a nosotros, seres beneficiarios del electrónico. Ese problema de la unilateralidad es si la filosofía tiene que ver con el poder compartir. Si surge
surge en un momento en el que se puede hablar y dialogar de lo que se está planteando. Ustedes, como influencers, entran en el flujo de otros, pero reciben el flujo de otros como una respuesta esporádica a través de los mensajes que les mandan en las redes sociales. Debe ser muy lindo, como ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Las respuestas que les dan los comentarios. ¿Tiene algo que ver esto con la unilateralidad, con la posibilidad de dialogar, de recibir? Y me hace pensar en lo que decía San Pablo, ¿no? Que todos lo sabemos. La letra mata. A veces nos quedamos en esa sentencia nada más, la letra mata. La letra que va a través de la palabra escrita, por ejemplo, mata. Y, sin embargo, San Pablo añade, pero el espíritu vivifica. Y él se refiere al acceso a un estrato común, que es el de Dios. El espíritu vivifica, quiere decir todos estamos en una comunidad. Todos accedemos a una comunidad. Y a mí me da la impresión de que si ustedes tienen toda esta cantidad de seguidores es también porque han creado una comunidad. No solamente porque sus voces sean altas o sean divertidos o cuenten buenos chistes, sino porque hay del otro lado gente que se ha sumado a algo que algunos podríamos llamar el espíritu y que ustedes tal vez le llaman de otras formas, los marxistas le llamarán de otras formas, ¿no? O quizás no, quizás también le llamen el espíritu, ¿no? Pero, en fin, quería compartir con ustedes esto y saber qué es lo que les suscita, ¿no? Muchas gracias. ¿Respondemos o primero preguntas? Escuchamos todas las preguntas y después... Cada uno escoge la suya. Lo que pasa es que después de las preguntas de Verónica, que son preguntas radicales, ¿no? Por ejemplo, ¿hay realmente enseñanza de la filosofía? ¿Tiene sentido que la haya de esta manera? ¿O esto no conduce finalmente a una idolatría egocéntrica del influencer? Bueno, son preguntas que han obtenido respuestas muy lúcidas y muy, yo diría, muy conscientes de los dos exponentes. Y yo tendría otras que implican que la respuesta a la primera pregunta sea positiva, es decir, efectivamente hay enseñanza de la filosofía y efectivamente esto tiene un sentido, de alguna manera, por lo que se dijo en una de las últimas intervenciones, es que esta influencia podría ir a otras cosas, ¿ya? Podría ir a quién es el más bello luchador de catch, qué sé yo, y hay toda una comunidad de gente que se encarga de eso. Bueno, ustedes hacen que esto, atención, vaya, y el consumo que va económico, que muy bien explicado, vaya a la filosofía, lo cual podría decirse que ya es un objetivo que se cumple. Tengo dos preguntas respecto a, entendiendo que sí hay enseñanza de la filosofía. El primero tiene que ver con el tiempo. Sabemos que la filosofía es algo que requiere tiempo y la explicación de un concepto o de una problemática requiere tiempo. Hegel llamaba esto la paciencia del concepto, muy bella expresión. Hay que detenerse y hay que darle vueltas. Y sabemos que la dinámica de las redes sociales es la velocidad, es la eficacia, ir a algo muy simple, ir directo y redondo de alguna manera, que deje de una manera una impresión cognitiva que sea clara, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, requiere explicar así, por ejemplo, el concepto de fetichismo de la mercancía?
si quisiéramos explicar ese concepto marxista. ¿Cómo se decide la duración de una cápsula para explicar tal cosa? Tú que mencionabas, Ricardo, que nadie mejor que un monje tomista para explicar la filosofía de Tomás de Aquino, que es bastante aburrida, si no a leer la Suma Teológica, que demora unos 6 meses por lo menos. ¿Cómo se puede, puesto que tú no eres monje tomista, cómo lo harías tú, ya? O que no eres una persona que está sufriendo, tal vez sí, para explicar Kierkegaard, ¿ya? Que son los dos ejemplos que has dado? ¿Cómo se encarna la filosofía? Y bueno, ese problema del tiempo, ¿no? ¿Cuánto se le da? ¿Y cómo se hace para que la atención que se ha captado se mantenga? La segunda pregunta tiene que ver con la diferencia entre una posible enseñanza de la filosofía de esta manera con la academia. En la academia, si uno entra a estudiar filosofía, va a tener que estudiar los presocráticos, claro, efectivamente, los verdaderos y los falsos, Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Descartes, Hume, Hegel, Marx, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, que por cierto podría citarse como ejemplo de influencers, porque en Francia se hablaba de maître à penser. Camus era un influencer, Sartre, en esa época. Tenía revistas, era el media que se usaba en esa época. Pero la diferencia entre la academia, que vamos a tener que tragarnos todo esto, los que nos gustan y los que no nos gustan, hay gente que entra a estudiar filosofía porque le gusta Nietzsche. Lamentablemente va a tener Nietzsche en 3 meses en el último año de filosofía contemporánea o de filosofía moderna. O el que le guste Hume va a tener un pequeño momento en el empirismo anglosajón. En cambio, en las redes sociales, en los contenidos que ustedes entregan, el consumidor, que también es una palabra un poco peyorativa, pero el usuario se va a convertir en consumidor, puesto que va a ir a los filósofos que le gustan. Entonces el que le gusta Nietzsche, en vez de tragarse a Tomás de Aquino o de Spinoza, va a ir a los contenidos sobre Nietzsche y va y no va a salir de eso. Y nunca va a escuchar hablar de Marx, ni de Freud, ni de Hegel, ni de Simone Weil o Hannah Arendt. Esa sería una objeción a que se dé realmente una enseñanza de la filosofía por estos medios. Gracias. Hay otras 3 preguntas. Les vamos a pedir un poquito de brevedad por el tiempo. De manera particular quisiera preguntarle al profesor Amílcar el tema de la objetividad, sobre todo en el pensamiento marxista y en los productos que ha elaborado. ¿Cómo distinguiría usted que realmente ha alcanzado la objetividad en el pensamiento marxista? Y de manera particular estoy pensando en los manuscritos económico-filosóficos del 44. Gracias. ¿Quién más? ¿Vuelven a levantar la mano, por favor? Manténgala levantada, por favor, porque se me van. A los dos les hago. Perfecto. Mi pregunta es muy concisa. Para ustedes, ¿qué es la democratización de la filosofía en el marco de las redes sociales? ¿Y cómo se diferenciaría con la popularización de la filosofía en redes sociales? La vuelven a levantar, por favor, que me pierdo muy fácil. Gracias. Bueno, muy interesante el debate. A mí se me ocurría pensar también que la semántica de pronto es importante, y pensaba lo mismo que señalaban hace un momento, de que la palabra consumidor ya es de algún modo reducir al que escucha este contenido, como hoy se le llama, ¿no? Un contenido hecho para fugazmente ser medido estadísticamente y monetizado por alguien, aunque no sean ustedes. Pero esto es bien interesante, ¿no? Porque es muy fácil caer en estas trampas del culto al yo, del culto a las mercancías, y de hacer de esta fama y de la producción de un contenido
un fetiche más, ¿no? Por hablar en términos ahí de marxianos, pero sin embargo aquí hay una producción cultural y la recepción que vaya quien sea a hacer de esto es totalmente algo que rebasa su saber, salvo estos mensajes que de pronto uno recibe, ¿no? Yo pienso, a veces uno como profesor da una clase y uno piensa que te pelaron 2 de 20 y 10 años después llega uno de los que no participaba y te agradece y te dice algo, y entonces tú te das cuenta de esto, ¿no? De que la vida que estos productos culturales van a tener después de que uno los suelta, pues ya escapa del control de ustedes e incluso de esta vanidad que puede ser engañosa y tentadora, ¿no? Para todos en esta época. Pero creo que esa es la esperanza, ¿no? O sea, que estos productos culturales tengan una sobrevivencia, que duren y que produzcan ecos que uno no espera y que uno no sabe. Y creo que ahí está la magia, ¿no? Donde empieza, donde se pierde el control de la medición y de la estadística, es donde de verdad ocurre esa recepción, y donde aquel que en ese momento, desde el esquema de influencia, de influido, recibe algo, pues en realidad también seguramente está retomando algo de esto y haciendo algo con ello, ¿no? Y creo que eso es la potencia de lo que están haciendo. Gracias. Mi pregunta va un poco más enfocada a lo que sería, por así llamarlo, la responsabilidad del consumidor, porque, bueno, como han hablado de las variedades del contenido que ha habido, considero que el contenido de Amílcar es más de cátedra, más como tipo de clase. El contenido de Ricardo sí que podría interesar al usuario promedio que va scrolleando y se encuentra algo que le llama la atención. Pero, y algo que dijo Arodi, cómo al usuario promedio no le interesaría ese tipo de filosofía de recitar a Platón y todo eso, pero creo que al usuario promedio sí que le interesa saber si algo de sus problemáticas sociales, si le interesa saber que no se debe atacar a un grupo social, o sea, que creo que la filosofía va más allá de recitar a Platón, de recitar todo eso, y que este contenido, a pesar de que nos ayuda precisamente a eso, y que puede incentivar a que nos preguntemos sobre más otras cosas más profundas que tienen que ver con nuestro día a día, es que si el usuario debería tener alguna responsabilidad de qué consume, de si consume las cátedras de Amílcar únicamente para entretenerse, para poder hablar con sus amigos de que le entendió a Hegel, ¿no? Por así decirlo, o si consume sobre temas más de nuestro día a día, ¿no? De temas que nos conciernen a todos como individuos sociales, como individuos con los problemas típicos de lo que tiene la vida, y sí, de cómo todo ese contenido puede ayudar, sí, a todos, pero de diferente manera, y cómo sería responsabilizarnos del contenido. Gracias. Les voy a pedir un poquito más de brevedad porque también estamos saturando a nuestros ponentes. Ok. Bueno, espero sí ser muy concreta. Primero que nada, agradecerles la atmósfera, porque en algún momento para mí fue un poco más, digamos, como excitante, el que pareciera que hubo una contraposición, ¿no? De la licenciada Verónica y, bueno, de los maestros o los formados Amílcar y Ricardo, cuando se utilizó la palabra vulgarización. Entonces para mí sí fue como abrir los ojos y abusar mi escucha. Yo genuinamente quiero preguntar, y aclaro, no soy filósofa, nunca he escuchado al maestro Amílcar, en ignorancia, al maestro Ricardo, a la licenciada Verónica, no los he escuchado, quiero hacerlo, voy a buscarlos en las redes, no soy muy dada a hacerlo, no me gusta incluso las redes sociales, y por eso mi pregunta es totalmente genuina, ¿no? Porque yo soy interesada sobre la lectura filosófica y
creo que mi pregunta está muy ligada a la última que se hizo, sobre la responsabilidad, quizás bidireccional, no solamente del que consume, sino también el que lo emite, por cómo se manejan o cuáles son los, no sé, los elementos, porque pienso que al dar un texto o mencionar un filósofo, algo tan elaborado, y al generar información o divulgación de todo esto, pues hay un filtro, hay un filtraje, no sé si me vale la expresión, y como yo en 1 minuto, en 5, en lo que resulte ser, no corro el riesgo de que todo ese filtro, o sea, quede en, no sé si en nada, pero sí en elementos bastante, a lo mejor, escuetos. Yo lo pregunto con mucho respeto, insisto, mucho respeto, porque al saber que estoy enfrente de personas que pues están estudiadas, ¿no?, y formadas, entonces mi pregunta va en ese sentido, ojalá haya sido clara. Sí, yo solo quiero echar pleito. Específicamente a Arodi y Verónica, porque creo que todos los que nos dedicamos a la enseñanza tenemos que ser en primer lugar humildes. Entonces la idea de que podemos democratizar a la sociedad, ¿no? O sea, ni siquiera para votar, ¿no? Es como que tengan el derecho a aquellos que lo quieran hacer. Entonces yo creo que todos los que nos dedicamos a estas prácticas filosóficas tenemos que ser doblemente humildes, porque si un maestro que tiene 40 alumnos sabe que si tiene mucha suerte va a influir en uno, nosotros que no tenemos esa exposición, o sea, tan larga, ¿no? Los maestros, los alumnos no están tanto, no son alumnos, bueno, pues quizá tengamos menos, pero me pregunto si eso importa. Yo siempre estoy con Gramsci, que dice que filosofar es volver crítica una actividad ya existente, ¿no?, que es el pensar. Entonces yo creo que todas las herramientas que nosotros adquiramos para volver un poco más crítica nuestra forma de pensar son bienvenidas. En otras palabras, soy muy poco ambiciosa, pero me parece, bueno, y si el precio es que estos hombres se la crean y acaben siendo adoradores de sí mismos, pues ni modo, pero que sigan, por favor, divulgando, que sigan invitando, que sigan atrayendo, y como no sabemos cuánto tiempo va a durar este boom, pequeño boom de la filosofía que tenemos, como bien decía Daniel en París, se acabó el boom de los cafés filosóficos. Yo digo, aprovechemos el boom mientras dura. Gracias. Y una última pregunta que me dejó Eric cargada porque tuvo que ir a arreglar unos asuntos técnicos, es si está mal, y así me la planteó, son sus palabras, lo hago responsable, si está mal que la filosofía se convierta en un producto, en términos de lo que se ha venido discutiendo. No sé si alguien quiere responder o les doy la palabra. Pues, 5 minutos. Sí, yo también quiero responder. Ok. Gracias. ¿Tú te los ¿Lo pongo aquí? No, es que yo no. Espero que con esto como que se abarquen algunas de las preguntas que se hicieron. Intenté anotar algunas cosas como para guiarme. Creo que tiene que ver con algo que también preguntaba ahorita Arodi. Disculpa por haberte vuelto a llamar Verónica hace rato. Pero Arodi decía como, ¿ustedes para qué hacen esto, no? O sea, ¿cuál es su objetivo? Y de hecho nos lo preguntó, como ella dijo, me gustaría preguntarles para qué hacen esto. Yo no pienso que con los videos de 1 minuto, 1 minuto y medio, con esto del tiempo, pues con eso yo no podría decir enseño Nietzsche, ni enseño Hegel, ni enseño a esos filósofos. Yo el objetivo con el que inicié, primero con el que inicié, era 1 minuto, con el que inicié fue pues para divertirme principalmente yo. Si ustedes ven los primeros videos que tenía,
eran videos bailando, videos poniendo un meme, música y cosas por el estilo. Y después vi la oportunidad en la cual podía transmitir un poco de lo que yo iba conociendo. Y a partir de ahí se fue transformando en lo que yo les decía, que ahí creo que quiero abarcar algunas de las otras preguntas, que es, no solamente es en la actividad de receptor y emisor, aquí tiene que haber comunicación. A veces no es una comunicación como si yo te estoy viendo a ti, finalmente no sucede así en las redes sociales. Hay muchas personas que nos siguen que no me sé su nombre, que no sé dónde viven, nada por el estilo, es algo que es muy común que sucede, ¿no? Pero cuando hablamos de retroalimentación, al menos no solamente me refiero a que en los comentarios haya alguien diciendo, ah, pues lo hiciste bien y lo hiciste mal, ¿no? Sino pensar en que hay una persona, como les decía hace ratito en la parte en la que hablé, pensar que hay una persona detrás, que estás hablando para alguien y que esa persona que lo esté escuchando también esté escuchando a alguien. Como decías, es una comunicación bidireccional, es algo que se tiene que estar haciendo de ambas partes. Y por lo tanto, también creo que tiene que ver un poco con el tema de la responsabilidad, porque hay responsabilidad tanto de nosotros, pero también hay responsabilidad de quien lo escucha, ¿no? Y a veces hay que como enfatizar en ello. Yo siempre trato de decir, no vas a terminar de licenciado en nada por el estilo por ver un video de 1 minuto y medio, pero sí puedes tener un impulso a la reflexión. Puede que en una ocasión en la que no sentado en el baño mientras estás scrolleando, sino mientras quizá tengas una situación complicada, recuerdas estos ánimos de reflexión, estos entornos en los que puedes desarrollarte, y pues que eso también puede ser bueno. O sea, finalmente, lo mencionaba hace rato, no lo supe expresar bien, pero ahorita lo que se decía al respecto del tiempo y de que pareciera que en las redes sociales se tienen que redondear las cosas en 1 minuto y medio. Creo que lo que podemos hacer es precisamente no redondear, no terminar de redondear, porque no terminas de explicar a Nietzsche en un video de 1 minuto y medio. Dejas una apertura en la cual el video no directamente es aprende Nietzsche en 1 minuto y medio, sino nota cómo a través de una pregunta puedes empezar a investigar tú, puedes empezar a cuestionar tú, puedes empezar a dudar contigo y con los demás. Bien, voy a tratar de abarcar mayor cantidad de preguntas posibles. Primero, hablando de influencers, Pablo de Tarso, ¿no? O sea, ese es un nivel de influencer que, ¿no? Que pocos han alcanzado. Hablando de la unilateralidad de este medio, ¿no? Sí, o sea, definitivamente hay una unilateralidad por la asimetría. Yo no puedo establecer un diálogo con 200,000 personas, ¿no? Por más buen dialogante que sea, es imposible. Entonces, ahí hay una unilateralidad inseparable de esto. Sin embargo, ¿qué sí se puede hacer? Y es, pues, atender la unilateralidad de la academia, de la educación universitaria, porque la verdad es que es muy unilateral. Hay un profesor enfrente de un pizarrón y los alumnos tienen derecho a algunas preguntas en algunas clases. ¿Qué he hecho yo? He transferido a esa cátedra a los videos. Decir, bueno, pues si los videos son unilaterales, agarremos la unilateralidad, aprovechémosla, tienen de tarea ver mi video. ¿Y qué vamos a hacer en la clase? Pues vamos a discutir y vamos a hacer la comunidad. Y entonces en la clase discutimos. Si ya, o sea, ¿para qué estoy yo repitiendo la misma cátedra si la pueden ver en el video? Y entonces en la clase profundizamos y van a discutir entre ellos y van a llegar y van a alcanzar este diálogo. Y entonces, gracias a los videos, he podido hacer las clases más filosóficas. Y de hecho, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede agarrar y decir, bueno, vean el video de Amílcar y nos vamos acá para discutir sobre el tema y hacerlo más horizontal. Atender la objetividad. La objetividad, el uso común del término significa pues que no haya subjetividad, que no que sea la verdad única y sólida, pero en los manuscritos del 44 la objetividad quiere decir otra cosa. Es decir, me estoy yo objetivando en mi trabajo. Y entonces, si por ahí va la pregunta, pues claramente los manuscritos del 44 son de mis videos más porque es donde más me objetivo yo. Estoy muy metido,
creo yo un objeto y ese objeto es mío, no estoy enajenado en él. Justo estoy hablando de la enajenación del trabajo, pero estoy muy yo ahí y estoy hablando de mi experiencia personal acerca de la objetivación. Entonces, yo creo que o sea, es muy interesante justo cuando estoy hablando de la objetivación del trabajo y de cómo es que en el trabajo nos volvemos objetivos, nos objetivamos, ¿no? A mí me toca muy personalmente, ¿no? Y en los manuscritos del 44, en los Grundrisse, donde hablo de mi experiencia justo acá en la universidad, ¿no? de cuando me di cuenta qué significa estar abstraído y que yo estaba abstraído, y en el de Benjamin, porque quiero mucho a Benjamin, y entonces ahí creo que sale mucho de mi emotividad ahí al respecto. Y está mal que la filosofía se convierta en un producto, que se convierta en una mercancía. Híjole, ahí tenemos, yo diría mercancía. Siempre lo fue, ¿no? O sea, desde que escribieron los diálogos Platón, desde que Aristóteles escribe sus libros, desde que Cicerón reparte sus cosas, son productos que están repartiendo. Pues el volver a la filosofía un producto, ¿no? Y pues bueno, la universidad que está siendo subsumida por el capitalismo también está volviendo un producto a la filosofía, ¿no? Creo que no nos, pues más que tomar una posición moral acerca de ello, pues decir, pues cómo hacemos que sea un buen producto, ¿no? O cómo hacemos que el mercado de la filosofía esté vendiendo cosas enriquecedoras y porque no vamos a evitar que la filosofía sea un producto mientras estemos en el capitalismo. ¿Quieres evitar que la filosofía sea un producto? Acaba con el capitalismo. Hasta que eso no pase, pues entonces vamos a hacer que sea el mejor de los productos posibles. Y entonces, y pues bueno, creo que ya habló Ricardo sobre la responsabilidad y voy a ceder la palabra a Carmen. Hola de nuevo. Ay, lamento ser el personaje malo de la mesa. Había una cuestión aquí sobre esta verticalidad, sobre jerarquía, sobre unilateralidad. Estoy de acuerdo con Amílcar, es casi que una acrobacia de una envergadura muy, muy, muy mayor pretender que en el espacio de las redes sociales, pero sucede como él ya lo señaló también en los entornos de cátedra más tradicionales, que eso no suceda. Creo que sin ganas, ¿no?, de insistir en que eso está ahí y es problemático, más bien diré que el reto es ese, ¿no? Cómo escapamos de estas jerarquías, de esa verticalidad, ¿no?, de esa unidireccionalidad a la hora de estar compartiendo el conocimiento. Yo estoy de acuerdo, doctora Charabati. Se hacen las cosas y aplaudo muchísimo los proyectos de mis compañeros. Lo que, hilando con esta pregunta sobre democratización y vulgarización y popularización y etcétera, más bien lo que quiero poner delante es esta problemática que sí que es de carácter conceptual, ¿no? ¿Qué decimos, qué hacemos? Porque parece que eso marca de alguna manera una agenda, ¿no? Yo preguntaba sobre los propósitos detrás de sus proyectos, no por mera cosa así de cuestionar y a ver por qué y para qué y de dónde y cómo, tanto como para entender si se adhieren o no. Creo que esto ya lo bajé de otro lado. Si se adhieren o no a una serie de cosas que en términos de discusión pues están por ahí, ¿no? Se discute mucho, no sé si sea fructífero, pero lo voy a señalar, se discute muchísimo sobre si estas iniciativas de sacar, como se ha dicho en otros espacios, de sacar la filosofía a las calles, ¿no?, a la sociedad, a las personas, son un esfuerzo de difusión o extensión académica, sí son una labor de alfabetización, y ya ustedes dirán pues toda la carga y lo tremendo que es pensar en eso, ¿no?, si es
una cuestión de alfabetización. Divulgación tiene ahí también sus discusiones, qué significa divulgar, hacer del conocimiento del vulgo, y esta vulgarización que para algunos puede parecer pues así totalmente negativo, un concepto bastante fuerte que podríamos tener por malo, que evidentemente no va por ahí, ¿no? Y tampoco se trata de bueno o malo. Se habla de popularización, se habla de democratización, y en un paraíso ahí en el horizonte de apropiación y de empoderamientos, ¿no? Que tiene que ver con qué pretendemos que sucede del otro lado cuando hacemos esto de compartir lo que sabemos. Y más bien se evidencian agendas, intereses, objetivos, etcétera, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Que bueno, que en el ideal está eso, y que en la realidad pues lo que hacemos es, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, efectivamente. Y eso como suma, pues sí, totalmente se escapa, ¿no? ¿Qué va a pasar con los contenidos que compartimos? Nadie sabe, ¿no? No alcanzamos a ver cuáles son sus implicaciones, qué hacen o no hacen en el mundo, si transforman o no la situación, pero insistiría yo en que vale la pena tenerlo un poco en las miras, ¿no? No es si se cumple efectivamente, que se democratiza o no el conocimiento, de que si se hace o no popular, sino, y ahí sí lo creo, que este tipo de idea en nuestras cabezas, estos objetivos, si los tenemos claros, también nos pueden dar como una guía de qué comunicamos, cómo lo comunicamos, a quién lo comunicamos, dónde lo comunicamos, ¿no? Y eso sería todo. Pues muchas gracias a los ponentes, al público por estar aquí y escucharnos. Vamos a dar por finalizada esta mesa. Y les comento, vamos a seguir aquí a las 3 de la tarde con la mesa Cómo se evita la filosofía. Nos va a acompañar la maestra Gudelia Espejo López, la licenciada Brenda Karina Ballesteros, la licenciada Elsa Imelda López y el licenciado Omar Escutia. Entonces aquí los vamos a estar esperando y regresamos a las 3. Muchas gracias por estar aquí.